Hola queridos amigos, Salud Emocional con Eliana Ortega. Soy maestra y psicóloga. El día de hoy me ha traído acá un tema muy importante. Es mejor prevenir antes que lamentar. ¿Qué va a pasar con mis hijos, que son hijos de migrantes, ante un posible retorno a casa? Esto es algo que nosotros tenemos que manejar desde ahorita. Todos conocemos las noticias que están llegando en este momento de Venezuela, que con el favor de Dios prontamente esté libre y que va a significar el retorno de muchas personas a su país. Muchas personas que se encuentran en diferentes países del mundo van a retornar porque es su sueño anhelado. Pero ¿qué va a pasar con los hijos de estas personas? Hijos que en algunos casos nacieron en otros países, se han comenzado a criar en otros lugares, o hijos que nacieron en su país, en Venezuela, pero que también se han criado en otros países. Entonces, ¿qué va a pasar con la salud emocional de estos chicos? Yo a ustedes, queridos amigos, los entiendo. La emoción que deben tener es muy grande. De hecho, es compartida también, como en algún video compartí. Yo he vivido 5 años allá y precisamente les voy a contar desde lo que me pasó a mí cuando mis padres decidieron retornar a nuestro país de origen, que era Perú. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué fue lo que ocurrió? Yo me crié 5 años en Venezuela y tenía ya casi 8 años cuando mis padres decidieron retornar al Perú. El sueño de toda persona que viaja a otro país es retornar a su patria, porque en su patria está su familia, están sus costumbres, está todo aquello que a él lo vio crecer. Y así, de esa forma, mis padres decidieron el retorno al Perú. Pero en mi caso, si bien yo había nacido acá, yo no tenía mayores recuerdos con mi país de origen. Para mí, mi país era Venezuela. Me había criado ahí, mis amigos estaban allá, tenía costumbres de allá. Entonces, mi mamá, es cierto, trataban de mantener mis raíces, haciéndome escuchar música criolla, comprando periódicos de Perú, hablando de cómo era el Perú, me traían de tiempo en tiempo para visitar a la familia y familia a la cual yo quería mucho, pero una cosa era venir de visita y otra cosa era venir a vivir acá. Entonces, y de pronto un día me dicen, Eliana, nos regresamos al Perú. Ellos muy felices, recuerdo la cara de felicidad de mis padres. Y yo les dije, ¿y por cuánto tiempo nos vamos? ¿Van a ser unas semanas? ¿Va a ser un mes? ¿Cuánto tiempo vamos a estar allá? Y me dijeron, no, retornamos a vivir. Y yo les dije, ¿y mi colegio? ¿Y mis amigos? ¿Y mi desayuno? ¿Voy a continuar desayunando mi arepita con mi jugo de lechosa? ¿O mi empanada con jugo de lechosa, que era lo que me encantaba desayunar allá? Me dijeron, vas a conocer otras cosas que también son ricas. De repente sí, vamos a llevarnos harina de acá para que te puedan preparar allá. Me prometieron muchas cosas, desde su emoción, desde su alegría, porque ellos estaban felices, porque ellos estaban retornando a casa. Va a estar la familia, tus primos, tus abuelos. Y yo decía, sí, pero ya los vi el año pasado, el anteaño pasado, ya los vi. Cuando podemos hablamos por teléfono con ellos, pero no es lo mismo, me decían. Esas son tus raíces. Estamos seguros que vas a estar feliz. Queridos amigos, yo retorno al Perú cuando ya estaba por cumplir 8 años y 1 año y medio duró mi duelo. Al principio todo fue bonito, un mes, ¿no? La visita, el reencontrarme con los primos, los abuelos, amistades de mis padres, algunas reuniones. Pero cuando nos acercábamos al mes, comencé a sentir la tristeza. Y el duelo en el niño es un duelo muy visible, que generalmente decola en enfermedades. De hecho, a mí me bajó el sistema inmunológico. Yo me enfermé de hepatitis, luego por la baja de defensas me dio la osteomielitis y por una heridita que me rasqué, me entró un estafilococcus y me dio osteomielitis. La última enfermedad prácticamente casi me mata.
dentro de mis males que tenía en ese momento, yo les decía a mis papás, es que ustedes no entienden, les decía, no entienden que yo le tengo alergia a este país me está enfermando. Entonces mis papás me decían, nadie tiene alergia a un país, ese es tu país, el país que te vio nacer, pero yo no me acuerdo nada de acá, le decía, yo crecí allá, extraño mi música, extraño mi comida, porque lo consideraba mío, había crecido allí, ¿se dan cuenta? Entonces, todo esto fue pasando. Incluso recuerdo un día que a mi papá le digo, ¿no? Papá, no te preocupes. Si algo pasa conmigo, porque como estaba tan mal, de verdad que los pobres tuvieron que hacer muchas cosas para que yo sanara, sobre todo de la última enfermedad que tuve. Si algo me pasa, le decía, no te preocupes, ustedes pueden tener otro hijo peruano, lo crían acá y ese hijo sí va a amar este país como ustedes. Yo sentía, es que, ¿qué pasa? El niño, ustedes han escuchado decir que el niño es cruel. Bueno, el niño no es cruel. El niño te dice las cosas tal cual las siente, ¿no? A veces confundimos y decimos, ah, es cruel, cuando alguien nos dice, pues, lo que siente, la verdad, ¿no? Y esa era mi verdad, ese era mi sentir. Me habían sacado de un lugar para traerme a otro que ellos amaban, que a ellos les traía recuerdos, no a mí. Sin embargo, a pesar de lo que les estoy contando, en un niño va a ser más llevable el duelo. ¿Por qué? Porque uno es niño. El niño admira mucho a sus padres y para el niño sus padres están en primer lugar antes que la parte pues amical, la sociedad que uno ha conformado. En primer lugar los padres. Entonces, ¿qué pasa? Claro, se dio una tristeza muy honda, se va a dar un duelo, pero ese duelo va a ser mucho más llevable. Repito, en mi caso, este duelo duró un año y medio. Al año y medio de estar aquí, yo comencé a identificarme con mi nueva historia, comencé a querer nuevas amistades, a sentir que esta tierra era mía, que yo venía de este lugar. Demoré año y medio, ¿no? Un año que la pasé enferma y otro año pues que comencé esa parte del duelo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos las fases del duelo? Cuando ya comienza a ver pues el aprendizaje, el para qué, ¿no? Entonces este lugar también es bonito, está mi familia, comienzas a ver cosas que ya de pronto comienzan también a pesar. Bien, eso sucedió. Ahora, ¿qué va a pasar con los padres que son hijos de adolescentes? Ahí la figura es diferente, es un poco más compleja, porque si cuando eres padre de niños, el niño añora, pero poco a poco va comenzando a adoptar nuevas costumbres, el niño es como una esponjita, ¿no? Es más manejable y comienza a experimentar nuevas cosas y de pronto comienza a amar también a lo nuevo. Pero ¿qué va a pasar con el adolescente? El adolescente ya no ve al padre con esa admiración de superhéroe que ve el niño. El adolescente ve al padre como una persona que lo ama, ¿no? Que daría la vida por él, pero con errores. El adolescente nos ve de una manera mucho más real. ¿Qué va a pasar con ellos cuando ustedes quieran llevarlos de retorno para vivir? El adolescente tiene un arraigo muy fuerte con lo que es esa familia conformada por amistades, su núcleo social que formó. Es más complicado desarraigarlo de ese núcleo que en el caso de un niño. Por más que tú le digas de repente, hijo, vas a estar en comunicación constantemente, vas a hacer videollamadas con tus amigos, de repente en algún momento los venimos a visitar, entonces el adolescente te va a decir, bueno, ¿por qué no haces tú lo mismo con tu familia? ¿No? Y les digo, miren, cómo en este momento le digo tu familia, porque en algún caso le decía a ellos, cuando me dijeron que veníamos para Perú, retornábamos a Perú, les decía, pero papá, mamá, les decía, si ya vemos de vez en cuando a tu familia, no es nuestra familia, me decía, es tu familia también, son tus primos, tus abuelos. Sí, mamá, sí, yo los quiero mucho, pero no quiero vivir allá. Es lo mismo. Entonces, es tu historia. Tu historia no es la historia de tus hijos. Y eso es algo que nos puede doler, pero es cierto. Tú tienes una historia y ellos tienen su propia historia. Tú añoras tu historia, ¿cierto? Tus costumbres, ellos también añoran la de ellos.
En esto vamos a tener que manejar mucho la empatía. Yo repito, entiendo la alegría, entiendo la emoción. Al igual que ustedes, siento que Venezuela prontamente va a ser libre y me emociona mucho la idea de poderla visitar. Ahora, este video, ojo, no solamente es para el tema del retorno a casa en el caso pues de venezolanos, sino en general. Esto aplica a cualquier tipo de emigración que se haya hecho de cualquier país hacia otro y que ahora uno quiera retornar, ¿cierto? Pero en este caso estoy hablando más con la gente de Venezuela en principio porque mi historia fue al revés, ¿cierto? Siendo peruana, viví en Venezuela y teníamos que retornar a casa, que era retornar al Perú. Y por eso es que estoy hablándolo en esta parte, en este tono, ¿no? En esta forma. De igual forma, también las noticias que estamos recibiendo, pues aplican precisamente en primer lugar a Venezuela. Pero ojo, esto aplica a cualquier tipo de retorno a casa que queramos hacer, ¿no? De cualquier país. A ver, ¿va a haber un duelo? Sí. ¿El duelo es malo? El duelo nos prepara, nos da un aprendizaje. ¿Por qué duelo? Porque tu adolescente, tu hijo, niño, va a tener una pérdida, va a sentir la pérdida y esa pérdida no va a poder ser reemplazada por el nivel de alegría que tú tengas. Yo te recomendaría que manejes un poco el tema de tu emoción, de tu alegría y seas empático con él para que lo vayas preparando en el caso de que sea niño, en el caso que sea adolescente, vayas conversando con él, pero ojo, un conversatorio con el adolescente que sea más de escucha. Sienta a tu hijo adolescente y escúchalo. Conversa con él, presta atención. De repente haz una pequeña reunión en tu casa donde puedan invitar a sus amigos y escucha más o menos qué nivel de arraigo tiene él con su medio social. Y luego conversa, escúchalo, qué tanto, trata de percibir qué tanto tu hijo adolescente tiene arraigo por esa familia de corazón, ¿no? Formada por los amigos. Entonces, comience a evaluarlo de esa forma, comience a hablar con él también los pros que podrían tener ante un futuro retorno a casa, de repente qué cosa los va a beneficiar, para que él comience a evaluar, ¿no? Lo que va a significar esto. No va a dejar de haber un duelo, va a haber un duelo, pero cuando al adolescente tú lo convences, entonces ya no va a haber un futuro resentimiento contigo, que es lo que puede ocurrir. Cuando tú fuerzas a una persona, a un adolescente sobre todo, entonces el adolescente en algún momento va a tener un resentimiento contigo y el nivel de resentimiento no lo podemos evaluar porque va a ser en relación a muchos factores, ¿no? Al tema emocional, tema de qué tipo de adolescente es, qué tipo de persona, cómo toma las cosas. Entonces, no queremos llegar a que tu hijo adolescente en el futuro guarde un resentimiento hondo contigo, porque eso se arrastra a la adultez y eso en la adultez puede generar, ¿no? Resultados tristes solo porque hay un resentimiento con sus padres, ¿sí? Bien, repito, en el caso del niño es distinto. Tu niño también va a hacer su duelo de acuerdo a la edad que tenga, ¿no? Porque mientras más pequeño, el duelo va a ser mucho más sencillo, ¿sí? Pero ese duelo va a pasar porque es niño. Pero en el caso del adolescente, depende cómo se maneje. Muy bien. Entonces, esto es por este lado. Ahora, queridos papás, vayamos manejando la situación con empatía. Está bien la emoción, está bien la alegría. Vayamos observando a nuestros hijos y cuando los observamos en silencio. No comencemos a saturarlos de palabras, de expresiones. Mira, forzando, por favor, no. No le obligues de repente a que baile una canción, un baile de tu país o que prefiera determinadas comidas. No hay que forzar, no hay que forzar, porque si forzamos, lo que vamos a recibir es defensa. ¿Qué quiere decir? El adolescente lleva la contra por naturaleza. Recuerda cuando tú eras adolescente. Cuando nosotros hemos sido adolescentes, el papá nos decía negro, nos decíamos blanco. Decía grande, decíamos chiquito. Decíamos lejos, nos decíamos cerca. Playa, montaña. ¿Sí? Entonces llevábamos la contra siempre.
Eso mismo se va a dar ahora. Y ahora con algo mucho más, más complicado, podríamos decir, más difícil, más complejo, que se trata de un retorno a casa para toda la vida. ¿Sí? Bien, queridos amigos, espero haber contribuido con un granito de arena. Vamos a continuar. Yo les invito a ustedes a que nos comuniquemos por TikTok, por ejemplo, donde podemos hacer live, ¿no? O por Facebook para poder mantener una interacción y poder analizar la situación de cómo nos podemos ayudar, porque te entiendo, es normal que quieras retornar, pero repito, así como tú tienes una historia, ¿verdad? Que está llena de muchos recuerdos, tu hijo también tiene su propia historia. No porque nació de ti, no porque lleva tu sangre, quiere decir que tenga tu propia historia. Él tiene su historia propia, la que él construyó, ¿sí? Entonces, finalmente, escuchémoslo, observemos y hablemos muy poco. Si es adolescente, tratemos de hacer ver qué ventajas va a tener él de retornar, sin apasionamientos, ojo, con bastante cautela, observándolos, hasta que sea el mismo adolescente el que te diga, ok, vámonos, no me hace tan feliz porque voy a extrañar, pero sí, tienes razón, de repente allá tenemos una casa, tenemos apoyo de la familia, tenemos de repente el futuro que se vislumbra, ¿no? Vamos a tener determinadas oportunidades, entonces eso el adolescente lo va a procesar para decirte, está bien, papá, está bien, mamá, vamos a regresar a Venezuela o vamos a retornar al país que sea, ¿no? Eso en el caso del adolescente. De igual forma, cuando estén allá, bueno, ya hablaremos después de eso, cómo poderlos acompañar en ese proceso del duelo, ¿no? Porque el proceso del duelo, pues, si es bien manejado, va a llegar a un final que es precisamente, pues, sacar el aprendizaje que aprendí de esa experiencia. De hecho, nunca, eso sí, nunca lo vas a borrar de su cabecita. Así como tú nunca borraste tu historia, él tampoco lo va a borrar. Yo recuerdo todos los días cómo fue mi vida en Venezuela. De hecho, cuando ha ocurrido todos estos años que ha pasado este sacrilegio realmente con este país tan bueno que nos abrió las puertas y al cual amé y amo como mi segunda patria, que es así como la considero. Entonces viví mucho el dolor, siempre quise retornar y todo este tiempo tuve que estar con ese malestar de no poder retornar porque constantemente me decían que las cosas no eran así como antes y guardaba esa pena, ¿no? Porque eso nunca lo podré olvidar. Es más, cuando yo llegué acá, les cuento, acá no había harina pan. Para mí fue tremendo dejar de comer arepa. Acá en Perú solamente conseguíamos, me acuerdo, la harina pan en una tiendita que estaba cerca al consulado venezolano. Y de vez en cuando era carísimo. Me acuerdo que me compraron 2 bolsitas. Yo las guardaba, pero como oro. Cuando venía algún familiar, porque yo he tenido familiares en Venezuela, a visitar, le decía, por favor, tráeme una harina pan, tráeme un Toronto, tráeme de repente una nucita y la guardaba, solamente la arepa era para mí. Y mis papás, escuchaba a la familia que decían, pero vamos a comer pan tal, el otro pan, porque acá hay mucha variedad de pan. Yo decía, pero no es lo mismo. ¿Cómo no va a ser lo mismo? Me decían, es más rico. No, porque uno, independientemente del sabor que pueda tener algo, la comida, las cosas que probamos, guardan una relación de amor, de emoción, de sentimiento. Entonces, cuando tú comes acá, por ejemplo, una arepa, un Toronto, no sé, una nucita, ¿no? Otro tipo de un pabellón con barandas, en fin. Entonces, tú no solamente saboreas la comida, tú estás saboreando el sentimiento, lo que eso a ti
te trae, ¿no? Yo recuerdo hace algún tiempo cuando hice una maestría en España, me levanté un domingo con unas ganas de comer un tamal. Hubiese pagado lo que sea por comer ese tamal. Me acuerdo que con una compañera que fue con la que viajamos, buscamos, no se imaginan ustedes cuánto buscamos, por lo menos algo que se le pareciera. Es que es así. No es que lo extrañas porque, quiero comer tal cosa porque se me ocurrió de la nada. No, es porque eso te acerca a tus raíces, eso te lleva, te transporta. Bueno, de la misma manera, así como hoy en día a ti comer algo de tu zona de origen te transporta a tu lugar, tus hijos mañana más tarde, cuando retornen a casa, ellos también añorarán no solo la comida, añorarán a sus amistades, añorarán los lugares que visitaron, de repente sus primeros amores. ¿Sí? Muy bien, queridos amigos, espero no haberlos aburrido. Hagamos un pequeño resumen entonces. Número uno, escuchar. Número dos, observar. Número tres, ir preparando el terreno, porque es mejor prevenir antes que lamentar. El duelo se va a dar de todas maneras, pero hay que tratar de que ese duelo sea lo más sano posible. ¿Sí? Bien, eso. Luego, recordar que así como nosotros tenemos una historia, mi hijo también tiene su propia historia, que yo no puedo imponerle mi historia ni mis recuerdos, porque él tiene los propios. ¿Está bien? Respetar, dialogar. Si es adolescente, tratar de negociar de manera objetiva, viendo los pro y los contra, evaluando también si es que tu hijo de repente tiene razón en la postura que toma, o también planteándolos, ¿no? Entonces, comencemos a hacerlo desde ya, porque en el caso de Venezuela estoy segura que esto va a llegar a un buen resultado. Estoy segura que Venezuela muy pronto va a ser libre. Entonces anda manejando con tiempo. Ojo, ya estoy avisando, no esperen a última hora que viene la emoción, ya es libre, nos vamos. No, tú tienes hijos, tú tienes familia que creció acá. Vamos con calma, ¿no? Como ya los americanos, take it easy, tranquilos, vamos a hacer las cosas como se deben, ¿sí? De hecho, a mí me apasiona mucho la idea también, me emociona el tema de retornar a visitar, ¿no? En mi caso será visita, pero sí, de verdad que creo que hasta mis ojos me brillan. Retornar a visitar todos esos lugares, pero verla sana, ¿no? Ver este país así como yo lo conocí, libre, ¿verdad? No saben la emoción que me causa. Por eso es que considero que es mi segunda patria, ¿no? Los recuerdos, una parte tan bonita de la historia con mi familia pequeñita que estaba conformada por papá, mamá y por mí, ¿no? Entonces me da mucha emoción. De hecho, que el otro día conversaba con mi familia y le decía, mira, esto va a ir bien, estoy segura, tengo fe que esto va bien. Y yo el próximo año sí o sí retorno a visitar porque quiero ver a la gente que quedó allí, que tengo amistades que añoro mucho, abrazarlos, besar su tierra, visitar todas las calles que yo conocí de pequeña, irme a las playas, regresar a Higuerote, irme a Margarita, Chichiriviche, ir al Club de los Leones del Caracas, en fin, a mí todo eso me mueve el corazón. Por eso es que me imagino cómo te lo ha movido a ti, cómo está tu corazón. Pero relajémonos, bajemos la intensidad de la emoción y de la alegría que nos embarga ella todo esto y comencemos a pisar tierra y pensemos en el tema de nuestros hijos. El mejor tipo de manejo del duelo en nuestros hijos, ya sean niños o ya sean adolescentes. Un abrazo grande para todos ustedes. Espero haber dado un granito de arena y esto fue Salud Emocional con Eliana Ortega, que pueden seguirlo en las plataformas de Facebook, de TikTok y de YouTube.